El concepto de iniciación siempre tuvo que ver con iniciarse en algo que voy a aprender. Pero ¿qué pasó? Durante el tiempo de los monoteísmos y la persecución del conocimiento libre, para que un estudiante que quería aprender otras cosas que no fuera la religión, para que un estudiante pudiera enriquecerse con conocimiento, tenía que probar que realmente quería hacer eso y no era un enemigo que estaba tratando de encontrarlos y matarlos a todos, ¿sí? Entonces, por esto se hacían diferentes pruebas. Estas pruebas eran para demostrar que esa persona realmente tenía atributos para ingresar a, eh, a esas escuelas ocultistas. Era una forma de seguridad, como una especie de contraseña. ¿Qué sucede? En los últimos siglos, muchos de los estudiosos venían de Medio Oriente. Eran culturas que se hacían muchas preguntas. Una de las culturas que más preguntas se hacen es la cabalística judía, ¿sí? Los judías cabalistas hablan todo en función de la duda, de la pregunta. Obviamente que para un religioso monoteísta como el cristianismo, por ejemplo, o como el islam, el judaísmo cabalista es el anticristo, básicamente, porque la Kabbalah incita a la duda y la pregunta, y lo otro es la certeza constante y la fe en Dios plena, ¿no? Entonces, por esto mismo, la forma de poder llegar a las escuelas del conocimiento era a través de la pregunta. Y por eso los cabalistas eran los que diseñaron este tipo de caminos con pruebas para poder encontrar dónde estaba la universidad, ¿no? Por esto mismo toda la gente los empezó a rechazar, ¿sí? Y les empezaron a llamar, sobre todo en Inglaterra, el cabal, ¿sí? Que hoy en día es un concepto totalmente erróneo a lo que se le llama el cabal, ¿sí? Pero viene de ese lugar. ¿Qué sucede? Entonces, durante mucho tiempo en la historia europea y de Medio Oriente, en los últimos 500 años, desde el Renacimiento, todo lo que es el renacer de Grecia, de Medio Oriente, las artes del mundo antiguo, todo eso era prohibido en un momento. Estábamos recién en la Inquisición, o sea, era un proceso muy duro en el cual se empezó a dar el Renacimiento. Entonces había persecución a aquellos que pensaban diferentes u honraban cosas que estaban mal, ¿sí? Como el Renacimiento honraba, por ejemplo, el arte de los desnudos de Grecia, y obviamente en la Inquisición estaba prohibido mostrar las vergüenzas. Por esto mismo, durante el Renacimiento, todos aquellos estudiosos de las filosofías y las artes antiguas tuvieron que ocultarse. De ahí surgen tantas cosas relacionadas al ocultismo y relacionado el ocultismo con el satanismo. Esto pasó en los últimos 300 años con el iluminismo, ¿sí? A finales del 1700 empieza el iluminismo y empieza la cultura Illuminati a través de la ciencia. Esto ya lo hemos hablado. Entonces también tuvieron que esconderse durante mucho tiempo hasta que empezaron las revoluciones de estados laicos. Mucho antes de esto, otros de los que nos suenan seguramente las iniciaciones son los masones, obviamente, pero también estaban los rosacruces, también estaban los de Malta, también estaban los cátaros mucho antes. Entonces, durante mucho tiempo hubo muchísimas tradiciones paralelas al cristianismo que incluso dentro del cristianismo mantenían las iniciaciones del mundo antiguo. Los templarios también, sí, todo esto. Entonces, ¿qué eran todos estos grupos de personas? Eran universidades. Hoy en día tenemos universidades públicas, tenemos universidades privadas,
Pero en la época de la Inquisición y antes, estaban prohibidas las universidades de libre pensamiento. Estaban prohibidas muchas enseñanzas hasta hace muy poco también, algunos 200 siglos, 200 años, desde que empezó a haber países laicos, educación pública, hasta que no empezó el cientificismo a tomar las riendas de la educación era estrictamente religiosa. Por lo tanto, las universidades no existían como tal, como hoy tenemos universidades. Eran educación religiosa. Por lo tanto, las universidades estaban ocultas. Y para poder ingresar y salir de la universidad, había que atravesar iniciaciones. Una de las más famosas universidades ocultistas fue la masonería, en la cual los que querían ser masones tenían que pasar por 33 exámenes para llegar al grado 33. Para poder llegar al mayor nivel de grado universitario, tenían que pasar por 33 exámenes. Piensen como si estuvieran en la universidad. Cada año tienen que pasar por ciertos exámenes finales, ¿no? Tienen que estudiar para esos exámenes, hacer una prueba, y esa prueba, según el resultado, les dice si pueden seguir al siguiente curso, el siguiente año otra vez, ¿no? Entonces, lo mismo era para la masonería. Se hacía un examen, ¿sí? Se hacía un aprendizaje, un examen, y se hacía una iniciación para el siguiente nivel, ¿no? Y así se llegaba hasta el grado 33. Después todo eso se utilizó como política, como nivel económico, social y demás. Pero en realidad todo empezó como universidades, en los cuales había que estudiar y sacarse las materias hasta llegar al grado 33, básicamente. Pero en realidad todo era por educación, todo era por estudiar y aprender conocimiento universal. Imagínense que hoy tenemos la oportunidad de ir a la universidad cuando queramos, obviamente, bueno, si tenemos educación pública, ¿no? En los países que no hay universidad pública, bueno, tienen que hacerse de la masonería para poder pagarlo, ¿no? Pero los que tenemos países con universidad pública, tenemos que recordar muchas veces lo difícil que fue estudiar e iniciarse en algo hace solo 3 siglos atrás, ¿no? Lo difícil que era tener acceso a la información universal y por eso se ocultaban por riesgo de muerte. Bueno, igual también muchos lo habrán vivido durante las dictaduras. ¿A qué voy con esto? A que iniciar una iniciación es básicamente aprender algo nuevo. Es simplemente eso. Luego, culturalmente, la iniciación se decora. La iniciación se decora de otra manera. Se decora culturalmente, religiosamente, dependiendo de las tradiciones que tenemos del pasado. Y por esto, muchas veces las iniciaciones suelen ser extrañas. Cuando hablamos de iniciaciones de ciertas culturas, de ciertas tradiciones, suelen ser como raras, ¿no? O sea, nosotros porque naturalizamos el hecho de que los cristianos, por ejemplo, cada domingo comen el cuerpo de Cristo y beben la sangre de Cristo. Para nosotros se nos naturalizó por cultura esto. Pero si viene alguien de una cultura que nunca escuchó lo que es el cristianismo, y de repente alguien le dice, no, todos los domingos comemos el cuerpo de nuestro Salvador y tomamos su sangre, o sea,
¿qué es esto? ¿No? O sea, están todos locos, son literalmente, no, a veces no nos ponemos a pensar esas cosas. Entonces, ¿qué hacían? Los masones hacían lo mismo, pero con un cráneo, ¿no? Mientras que los cristianos lo hacen con una copa, ¿sí? Los masones lo hacían con un cráneo. ¿Por qué? Porque decían que de esa manera se toma el conocimiento de la persona, de la sabiduría, la información del cerebro, ¿no? Entonces se bebía en un cráneo. Hay diferencia. O sea, bueno, uno es un cadáver, el otro es una copa, pero más o menos es lo mismo. O sea, la intención era pasar el conocimiento al siguiente, ¿no? Entonces, a algunos nos puede sonar raro decir cómo van a tomar en un cráneo, y los otros pueden decir cómo van a tomar la sangre de Cristo en una copa, ¿no? Entonces es todo muy tradicional, de cosas muy ancestrales y antiguas que han quedado como tradición. Pero que en realidad es eso, es cultura, ¿sí? Esto es como, nada, como ir a otro país y juzgar lo que están haciendo simplemente porque yo no nací ahí. Y en realidad es otra cultura, simplemente es eso. Entonces, dicho esto, podemos entender que podemos entender que todas estas tradiciones iniciáticas provienen de culturas mucho más ancestrales en las que se usaba la sangre, se usaban los cráneos, se usaban las vestimentas, las espadas, las banderas, los escudos y todas esas cosas que hoy algunos por tradición siguen usando, pero que en la antigüedad era lo normal de cada día, ¿sí? Por eso se usaba, porque eran las herramientas de ese momento. Hoy venir con una espada a hacer te declaro ser y no sé qué, es un poco absurdo, pero es una tradición de cosas que antes eran normal porque era lo único que había, ¿no? Entonces, todas las tradiciones iniciáticas provienen de culturas de Medio Oriente, del río Nilo, y de muchas otras tradiciones de África, de Asia, de Europa, de América, de Australia, ¿sí? Que han ido pasando generación tras generación. ¿De dónde vienen entonces estos procesos? De las civilizaciones que buscaban conocer a Dios a través del conocimiento. Se decía que el conocimiento sobre el cuerpo, el conocimiento sobre el alma y el conocimiento sobre el espíritu nos hacía acercarnos a Dios. No era la fe la que nos acercaba a Dios, era conocer su creación lo que nos acercaba a entender la mente del Creador. Me parece más lógico, ¿no? Entonces, por esto se organizaban escuelas en las cuales las personas tenían que ponerse a prueba, hacer exámenes de su conocimiento físico, emocional, mental, para ir pasando etapas que le acercasen a conocer la mente del Creador.